Bueno, chicos, ahora vamos a ver lo que es análisis inferencial. En este caso es el que utilizamos para relacionar variables y por ende corroborar hipótesis de orden causal o correlacional. Vamos a ver las diferencias. Este análisis varía de acuerdo si la variable, como pasaba con el anterior análisis descriptivo, de acuerdo si es variable cuantitativa o cualitativa, cómo se analiza. Y generalmente es, como pasa también en el análisis descriptivo, más sencillo cuando son variables cuantitativas que cuando son solo variables cualitativas. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer en cada caso. Vamos a empezar con las variables cuantitativas. Lo que nos permite el programa es hacer una correlación, nos calcula la correlación entre dos variables. Vamos a ver cómo. Nosotros tenemos como variables cuantitativas lo que es rendimiento, es lo único que tenemos variable cuantitativa, así que solo podemos correlacionar eso. Bien, es solamente para mostrarlo como ejemplo, ¿no? Voy a primero empezar a calcular la correlación entre, vamos a suponer, parciales y recuperatorios, ¿sí? Entre quienes aprobaron parciales y quienes aprobaron recuperatorios, a ver qué nos da ahí. El resultado lo vamos a poner acá, simplemente para que nos dé la referencia, porque lo que escribí acá, pero en realidad puede ser en cualquier lado, en cualquier casillero, que esté en blanco, obvio, y volvemos a poner función X, y acá seleccionamos coef.de esta opción. A ustedes no les va a aparecer, seguramente no usadas recientemente, no les va a aparecer acá, tienen que ir a todo y buscarlo. Coef.de es coeficiente de correlación. Ponemos a aceptar y nos aparecen este cuadrito con la matriz 1 y matriz 2, que acá estaría una variable y otra variable. Acá nos aparece esto como para escribir, pero nosotros no vamos a escribir nada, vamos a seleccionar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Nosotros dijimos eh, parciales que aprobaron, recuperatorios que aprobaron. Entonces, vamos con esta columna de parciales que aprobaron. Desde el último que contestó, yo porque estoy. Desde el primero último contestó, no importa el orden. Solo tiene que ser todos los sujetos que contestaron en esta columna, ¿sí? Esto no lo tengo que seleccionar, sino me va a dar cualquier cosa. Solo los sujetos, los valores de los sujetos que contestaron, cuánta cantidad de parciales aprobaron, ¿sí? Y ahí me apareció acá la columna con todos los valores indicados acá, está todo en orden. Ahora, cliqueo en matriz 2, que es la otra variable que yo quiero relacionar, voy a correr un poquito, que es cuántos recuperatorios aprobaron. Selecciono todos los sujetos. Bien. Y acá me tiene resuelto la fórmula, me tiene que dar algo, me dio algo, salió en orden, perfecto, aceptar. Bueno, vamos a leer un poquito esto. Lo que podemos ver ahí es que da 0,2, para resumirlo. 0,2. Vieron que nosotros vamos en clase que es, la correlación es de 0 a 1, es 0, siempre da 0, algo. Acá dio 0,2 y dio menos 0,2. ¿Qué eso quiere decir? Correlación negativa, que estas variables se relacionan de una correlación inversa, una correlación negativa, mientras más uno, más otra, y menos otra, perdón. Y esto tiene sentido, porque mientras más aprobaste los parciales, en primera instancia, menos accediste al recuperatorio. Es lógico que dé ese resultado. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, decir, bueno, voy a correlacionar eh, entre rendimiento en la carrera, que es el de rendimiento académico, y parciales, suponiendo que quienes tienen un buen rendimiento eh, en la carrera también deberían tener un buen rendimiento en el año lectivo y ser los que más aprueban todos los parciales en primera instancia. Y estoy suponiendo eso. Para que acá me quedó, para que no me coma el otro casillero, una cuestión estética. Voy a poner así para que no me coma el otro casillero y listo, sí, aparece el numerito acá. Bien, lo mismo, coeficiente de Correl, selecciono acá en el caso la columna de rendimiento académico, los valores dados en esta columna, cliqueo acá, selecciono la de parciales, ¿sí? Y acá me dio un resultado, perfecto. ¿Qué me dio acá? 0,0. 0,0 es 0. Acá me estaría diciendo que no hay correlación, que las personas que tienen un buen rendimiento a lo largo de la carrera no necesariamente
son los que aprueban la mayoría de los parciales en primera instancia, tienen un buen rendimiento en ese sentido. ¿Sí? También igual hay que tener en cuenta que nosotros en esta investigación tenemos estudiantes de primer año, o sea, podemos concluir esto, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos estudiantes de primer año que obviamente la correlación, perdón, el rendimiento académico les da bajo, pero no porque tienen bajo rendimiento, sino porque todavía no rindieron ningún final. Entonces, tal vez también por eso no nos da que hay una correlación en este sentido. Habría que indagar más. Pero bueno, esto es simplemente a modo de ejemplo para que ustedes sepan cómo se calcula la correlación entre dos variables cuantitativas. Bien, ahora vamos a ver las variables cualitativas. Lo primero que hacemos es seleccionar toda la matriz, ¿sí? Seleccionar todo. Ir a esta segunda hoja. Siempre ustedes tienen la opción acá mismo de cliquear acá y se abre una segunda hoja. Eso es importante porque siempre conviene mantener todo como estaba en la matriz original y después lo que vayamos a hacer lo hacemos en otra hoja para no interferir con la matriz original. Entonces, paren que se me... Ah, se dejó de seleccionar. Control E, Control C. Eso puede pasar. Control V. Ahí está. Se pegó todito. Bueno, tengo la matriz igual a como estaba antes. Vamos a suponer, ¿sí?, que dentro de sus hipótesis, ustedes establecieron que hay una que iba a haber una diferencia entre el consumo entre hombres y mujeres, por ejemplo. O estaban viendo la diferencia entre géneros. Yo digo género porque es más sencillo para mostrar el ejemplo. Pueden hacerlo en cualquier tipo de variable. Pero bueno, vamos a suponer que yo quiero ver si se encuentran diferencias entre géneros. Bueno, entonces lo que hago acá es, del primer sujeto que me contestó, selecciono hasta el último. Importante, el sujeto que me contestó, no la primera fila. La primera fila que indica todo lo que es cada variable no la tengo que seleccionar. Entonces, todos los sujetos que me contestaron y selecciono todas las columnas. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ahí seleccioné todas las columnas con lo que me contestaron los sujetos. Y acá me corro porque me tapa. Voy a, ahí se me corre el inicio. Voy a ordenar y filtrar. ¿Vieron lo que usábamos para el análisis de la codificación abierta? Que poníamos filtro y todo lo que habíamos visto. Bueno, acá vamos a seleccionar, pero no filtro. Vamos a seleccionar orden personalizado. Eso que me permite que yo ordene la matriz en función de alguna columna en particular. En este caso, como yo dije, yo quiero ver la diferencia entre géneros, pongo género. ¿Sí? Fíjense qué pasó acá. No están ordenados de la misma manera que antes. Están ordenados por quienes respondieron que tienen un género femenino, o sea, todas las mujeres por un lado, y los hombres por el otro. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Seleccionamos. Esto para que sepan, ustedes pueden, si cliquean acá, de seleccionar toda la fila. Es mucho más sencillo. Entonces seleccionamos a todo lo que son los hombres. Bueno, acá esto no sé por qué pasa, qué le pasa al programa, pero no sé por qué mujer lo agrupó con los hombres, pero bueno, no importa. Seleccionamos a todos los hombres. Copiamos, abrimos otra hoja, dejamos la primera fila en blanco, eso es importante, pegamos y quedaron los hombres de este lado. Acá lo que vamos a hacer es eliminar a todos los varones, porque ya aquí no nos interesa, los eliminamos, quedan solo las mujeres. Seleccionamos la primera fila y lo pegamos acá. Entonces ya sabemos, tenemos todas las filas, sabemos qué es cada columna, si no, no sabíamos. A fines de ser más claros, acá ponemos género femenino, o sea, esta es la matriz de género femenino y esta es la matriz de género masculino, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago con estas? Tengo una matriz donde tengo a todas las mujeres y otra donde tengo a todos los varones. Esto que es lo que me permite después poder hacer cálculos para comparar los resultados y así poder ver qué sucede en estos grupos. Si mis hipótesis son, hay diferencias entre hombres y mujeres, bueno, yo tengo que hacer todos los cálculos que corresponden, o sea, todo, en realidad tengo que hacer cálculo de todo en realidad, en teoría debo hacer eso, o al menos lo que es más importante a mis variables, para ver si hay diferencia o no. Vamos a hacer un mínimo ejemplo solo para ejemplificar. Podemos empezar, por ejemplo, por comparar los promedios del rendimiento académico. Primero una cuestión menor. Fíjense que yo bajo y ya ahí no sé qué es cada columna, ¿viste? Empiezo a no saber. O sea, me puedo imaginar en estas que tienen nombre, pero en otras me cuesta y hace difícil la lectura. Entonces, algo que yo recomiendo hacer es ir acá a vista, inmovilizar, en la parte dice inmovilizar, inmovilizar fila superior. Y esto que me permite que yo bajo y sigo viendo la fila superior, lo que me permite saber qué es cada columna. Lo mismo voy a hacer en el género femenino, paren que deselecciono un poco. Me pasa lo mismo acá, género femenino, si somos muchas más, yo no sé entonces qué es cada cosa, entonces me pierdo. Entonces lo que hago, pongo vista, inmovilizar, fila superior, lo mismo, ya puedo ver qué es cada cosa. Acá sí, obviamente voy a tener que aumentar un poquito para ver mejor la respuesta, pero bueno, yo lo tengo un poquito más claro. Entonces empezamos. Vamos primero a comparar. Voy a hacer con ejemplo de dos variables, pues esto se tendría que hacer con todas las variables, pero vamos a hacer ejemplo para ejemplificar. Vamos a comparar, por ejemplo, los promedios, ver si el rendimiento académico es distinto de hombres a mujeres. Entonces, pongo promedio, aceptar, y ahí me salió el promedio de las mujeres, ¿sí? 0,1, 0,11, ¿sí? Para dar una idea cómo fue. Ahora comparo con varones. Promedio, listo. Acá me dio 0,08. Me da levemente más bajo, pero también, o sea, no es lo suficientemente. Piense que la diferencia significativa tendría que ser, no sé, 0,2 o alguna cosa eh, más notoria, o la mujer me tendría que haber dado más alto para yo poder decir, hay diferencia, los hombres tienen un mayor rendimiento, las mujeres tienen un mejor rendimiento que los encuestados hombres en este caso. Es muy leve la diferencia, es levemente menor, y además hay que tener en cuenta que los varones son menos en cantidad, entonces hay una menor distribución de la variable, lo cual puede ser que le juegue en contra, por eso salió menor. Acá podríamos decir, por ejemplo, que en esta variable en particular no hay diferencia. Vamos a poner, por ejemplo, ahora vamos a hacer un cálculo de variable cualitativa. Vamos a poner cuánto cree que el consumo de estas sustancias le afectó. Influencia del consumo. Influencia del consumo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, si se integra. Eh, las categorías de respuesta creo que eran nada, ahora me voy a fijar, nada, sin, era nada, poco, bastante y mucho, ¿sí? Yo quiero ver si acá en los varones, mujeres sin diferencia, que ponemos frecuencia y porcentaje. Ahora no nos vamos a fijar si salieron bien los resultados, y los porcentajes tampoco los voy a calcular bueno, vamos a ver si puedo calcular los porcentajes, vamos a ver. Solamente quiero ver qué sale. Entonces, acá nuevamente función, contar si conjunto, vamos a seleccionar, era esta, ¿no? Sí. Esta columna, criterio, nada, bueno, y negrita porque 9. Bueno, no voy a calcular los porcentajes, nivel total, porque no quiero hacerlo tampoco tan larga, es solo comparar esto. Fíjense que acá pusieron nada, poco y ninguno respondió bastante o mucho de los varones.
Ninguno, solo, y la mayoría respondió nada, 4 poco, y nadie respondió bastante o mucho. Ahora voy a copiar este cuadrito, voy a llevarlo para el del género femenino. Bueno, se me hizo re largo. Porque estas columnas están muy largas. Ahí vamos a hacerlo un poquito más, así no queda tan bien. No sé si me lo acaba de calcular acá, no creo. Vamos a poner, por las dudas vamos a hacerlo otra vez. No lo creo. Bien, función. Contar si, selecciono la columna, criterio, pongo nada, aceptar. Copio. Bueno, acá tenemos, si bien después hay que calcular el porcentaje, porque decir 30, acá 9, habría que ver la cantidad. Pasa que yo no sé cuál es la cantidad, no me quiero retrasar, uno tendría que calcular los porcentajes y le da más pauta de comparar las proporciones como les dije antes. Pero sí podemos ver una diferencia en que acá al menos 2 personas contestaron bastante y otras 2 personas mucho, y en el otro nadie contestó esos valores. Después en ese sentido es parecido, la mayoría respondió nada, después en menor medida poco y después acá sí bastante o mucho. También puede tener que ver con la cantidad de un grupo u otro, pero es un dato que sería distinto. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ir haciendo de a poquito. Igual acá hay que calcular los porcentajes, todo, porque este valor en sí, bueno, vamos a calcular los porcentajes, yo primero les digo que sí, ¿no? Pero creo que serían 48, me parece. Vamos a calcular el porcentaje porque si no realmente falta algo para que ustedes analicen. Vamos a ver. Vamos ahora a confiar que todo está bien pasado. No sé si está todo bien pasado, vieron que puede haber errores, pero no importa, vamos a confiar que está bien. Vamos a poner suma 47. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos de porcentaje, así nos da una idea de qué porcentaje tiene cada uno. Ponemos acá el porcentaje, así nos da más claro. Voy a hacer fast forward acá, espérenme un segundito. Bueno, ahora que ya me hice todos los cálculos rápidos, así podemos hacer esto un poco más ágil. Fíjense, tenemos influencia de consumo, las mujeres respondieron un 64% nada, 28 poco, 4% bastante mucho. O sea, es menor medida, pero respondieron. De género masculino, en cambio, tenemos un 69%, también es leve la diferencia. Ahí, acá nos damos cuenta, es leve la diferencia. En los dos casos respondieron una mayoría una mayoría nada. 31% poco, acá 28 también es poca la diferencia, y acá 0, pero nuevamente, acá directamente 0, no respondieron bastante mucho, acá sí, que fueron también mujeres las que nos dijeron, las que respondieron las preguntas incluye, la pregunta abierta me refiero. Por eso, si bien hay diferencias, si uno ve los porcentajes, lo mismo, no parecería en este caso haber tantas diferencias entre género. No es parte de eh, las preguntas que ustedes tienen, obvio, pero es para que ustedes sepan lo que vamos haciendo. Calculamos una frecuencia y la otra y comparamos a ver. Si en cambio acá hubiera sido 64 y acá 79, 80, bueno, ahí sí hay una diferencia entre uno y otro, ¿sí? Bueno, eso es lo que uno tendría que hacer si hace este tipo de análisis comparativo y ahí se fija eh, si hay, por ejemplo, diferencias significativas de un grupo a otro, o también se puede utilizar para comparar otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de si ustedes quisieran tomar rendimiento y dividir entre alto, moderado y bajo, uno podría ahí investigar
Bueno, ahí podrías ir a las frecuencias de consumo y ver, sale más alto el consumo en el alto, sale más bajo en el bajo, o qué pasa, hay diferencias, o sea, de acuerdo a los resultados que dan, por ejemplo, si uno dice, el que tiene rendimiento bajo sale también que tiene consumo alto, se comprobaría nuestra hipótesis, por ejemplo. De todas maneras, como ya les dije en clase, esa variable no la podemos usar por lo que le comenté de los alumnos de primer año, pero me refiero que uno lo que va haciendo con las variables cualitativas es dividiendo en grupos, dividiendo los valores de las variables y viendo qué pasa en cada caso para así correlacionar desde un análisis un poquito más trabajoso que el de cuantitativo que ya te lo saca la máquina, el programa. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea cuáles son sus opciones, cómo se lee, etcétera. Bueno, con esto resumimos esta clase.